Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 6. Para el 10 de febrero de 2024. Me levantaré. Sábado 3 de febrero. Para memorizar. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Salmos 12, verso 5. Nuestra época no es la única en la que ruge el mal, la injusticia y la opresión. Los salmistas también vivieron en tiempos así. Por eso los salmos son también protestas de Dios contra la violencia y la opresión en el mundo, en nuestro mundo y también el de los salmistas. Sí, el Señor es piadoso y retiene su ira en su gran paciencia, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan y cambien de conducta. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 9 al 15. Y aunque el momento oportuno para la intervención de Dios no siempre coincide con las expectativas humanas, el día del juicio de Dios se acerca. Salmos 96, 13, Salmos 98, 9. Solo tenemos que confiar en Él y en sus promesas hasta que llegue ese día. Solo el Creador, cuyo trono se fundamenta en la rectitud y la justicia, Salmos 89, 14, Salmos 97, 2, puede brindar estabilidad y prosperidad al mundo con su juicio soberano. La dimensión doble del juicio divino incluye la liberación de los oprimidos y la destrucción de los impíos. Salmos 7, versos 6 al 17. Esto es lo que se nos ha prometido, y esto es lo que efectivamente ocurrirá algún día, pero según los tiempos de Dios, no los nuestros, un aspecto que el salmista enfatiza. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 4 de febrero. El guerrero majestuoso. Escucha Salmos 18, versículos 3 al 18. Salmos 76, versos 3 al 9 y 12. Salmos 144, versículos 5 al 7. ¿Cómo se describe al Señor en estos textos? Que transmiten estas imágenes sobre la disposición de Dios para liberar a su pueblo? Salmos 18, versos 3 al 18. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo.
A tu represión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Salmos 76, versos 3 al 9 y 12. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Caza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu represión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Versículo 12. Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Salmo 144, versos 5 al 7. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. Estos himnos alaban al Señor por su impresionante poder sobre las fuerzas del mal que amenazan a su pueblo. Representan a Dios en su majestad como guerrero y juez. La imagen de Dios como guerrero es frecuente en salmos y resalta la severidad y la urgencia de la respuesta de Dios a los clamores y los sufrimientos de su pueblo. El Señor tronó desde el cielo, el Altísimo dio su voz, y hubo granizo y brasas de fuego. Envió sus saetas y deshizo a sus enemigos, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces apareció el lecho del mar, y se descubrieron los cimientos del mundo. Ante tu represión, Señor, por el soplo de tu aliento. Salmos 18, versículos 13 al 15. La determinación y la magnitud de los actos de Dios deberían disipar cualquier duda sobre el gran cuidado y la compasión de Dios por los que sufren o sobre su capacidad para derrotar al mal. Solo tenemos que esperar a que Él actúe. En definitiva, incluso cuando el pueblo de Dios, como David, participó en guerras, la liberación no provino de medios humanos. En sus muchas batallas contra los enemigos del pueblo de Dios, el rey David alabó a Dios como el único que obtuvo todas las victorias. Hubiera sido fácil para David atribuirse el mérito de sus muchos éxitos y triunfos, pero esa no era su actitud. Él sabía de dónde provenía la fuente de su poder. Aunque David afirma que el Señor entrena sus manos para la guerra, Salmos 18, verso 34, en ninguna parte de Salmos confía en sus habilidades para la batalla. Al contrario, el Señor lucha por David y lo libra. Salmos 18, versos 47 y 48. En los Salmos, el rey David, famoso por ser un guerrero de éxito, asume su papel de músico experto y alaba al Señor como el único libertador y sustentador de su pueblo. Salmos 144, versos 10 al 15. La alabanza y la oración al Señor son las fuentes de la fuerza para David, más poderosas que cualquier arma de guerra. Únicamente en Dios se puede confiar y a Él solo alabar. Más allá de los dones, las habilidades y el éxito que hayas tenido en la vida,
¿Por qué debes recordar siempre la fuente de todos ellos? ¿Qué peligro corres si olvidas esa fuente? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lunes 5 de febrero. Justicia para los oprimidos. Escucha Salmos 9, verso 18. Salmos 12, verso 5. Salmos 40, verso 17. Salmos 113, verso 7. Salmos 146, versos 6 al 10. Y Salmo 41, versos 1 al 3. ¿Cuál es su mensaje para nosotros también hoy? Salmos 9, verso 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Salmos 12, verso 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Salmo 40, verso 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Salmo 113, verso 7. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar. Salmo 146, versos 6 al 10. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reina Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Salmo 41, versos 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Dios muestra especial cuidado y preocupación por la justicia en relación con los diversos grupos vulnerables de personas, incluyendo los pobres, los necesitados, los oprimidos, los huérfanos, las viudas, los viudos y los extranjeros. Salmos, al igual que la ley y los profetas, son claros al respecto. Éxodo capítulo 22, versos 21 al 27. Isaías capítulo 3, versos 13 al 15. Muchos salmos utilizan la expresión pobre y necesitado y evitan representar a los oprimidos en términos exclusivamente nacionales y religiosos. Esto es así para resaltar el cuidado universal de Dios por toda la humanidad. La expresión pobre y necesitado no se limita a la pobreza material, sino también significa vulnerabilidad y desamparo. La expresión apela a la compasión de Dios y transmite la idea de que el que sufre está solo y no tiene más ayuda que Dios. La descripción pobre y necesitado también se refiere a nuestra sinceridad, veracidad y amor por Dios, al confesar nuestra total dependencia de Él y renunciar a cualquier rastro de autosuficiencia y afirmación personal. Por su parte, el cuidado de los desposeídos, Salmos 41, versos 1 al 3, demuestra la fidelidad del pueblo a Dios.
Los males cometidos contra los vulnerables eran pecados especialmente atroces en la cultura bíblica. Deuteronomio capítulo 15 versos 7 al 11. Los salmos inspiran al pueblo fiel a alzar la voz contra toda opresión. Los salmos también subrayan la inutilidad de basar nuestra seguridad en medios humanos perecederos como fuente última de sabiduría y seguridad. El pueblo de Dios debe resistir la tentación de depositar la fe suprema para la salvación en instituciones y dirigentes humanos, especialmente cuando difieren de los caminos de Dios. Mediante su gracia, nuestro Señor se identificó con los pobres, haciéndose pobre Él mismo, para que mediante su pobreza muchos pudieran enriquecerse. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 9. Las riquezas de Cristo incluyen la liberación de toda opresión causada por el pecado y nos prometen la vida eterna en el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 21 verso 4. Jesucristo cumple las promesas de Salmos como juez divino, que juzgará todo maltrato a los desposeídos, así como la negligencia en el cumplimiento del deber hacia ellos. Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. ¿Cuánto pensamos en los pobres y necesitados que hay entre nosotros y cuánto hacemos por ellos? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 6 de febrero. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? El Señor dotó a los dirigentes de Israel de autoridad para preservar la justicia en Israel. Salmo 72, versos 1 al 7 y versos 12 al 14. Los reyes de Israel debían ejercer su autoridad según la voluntad de Dios. La prioridad fundamental de los dirigentes debía ser garantizar la paz y la justicia en la tierra y atender a los marginados sociales. Solamente así prosperarían la tierra y todo el pueblo. El trono del rey se fortalece con la fidelidad a Dios, no con el poder humano. Escucha el Salmo 82. ¿Qué ocurre cuando los dirigentes pervierten la justicia y oprimen al pueblo al que deben proteger? Salmos 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. En el Salmo 82, Dios declara sus juicios sobre los jueces corruptos de Israel. Los dioses, Salmos 82, versos 1 y 6. Claramente no son ni dioses paganos ni ángeles, porque nunca se les encomendó impartir justicia al pueblo de Dios, y por lo tanto no podrían ser juzgados por no cumplir con esto. Los cargos enumerados en Salmos 82, versos 2 al 4, reflejan las leyes de la Torá, que identifican a los dioses como líderes de Israel. Deuteronomio capítulo 1, versos 16 al 18. Capítulo 16, versos 18 al 20. Juan capítulo 10, versos 33 al 35.
Dios les pregunta a los hijos de los hombres si juzgan con justicia, y se anuncia su castigo porque se los halló injustos. Los dirigentes andan a tientas en medio de la oscuridad, sin conocimiento. Salmos 82, verso 5, porque han abandonado la ley de Dios, la luz. Salmo 119, versículo 105. Las Escrituras sostienen invariablemente que el Señor es el único Dios. Dios comparte su gobierno del mundo con agentes humanos designados como sus representantes. Romanos capítulo 13, verso 1. No obstante, ¿cuántas veces estos representantes humanos, en la historia e incluso ahora, han pervertido la responsabilidad que se les ha dado? Salmos 82 expone burlonamente la apostasía de algunos líderes que se creían dioses por encima de los demás. Aunque Dios dio la autoridad y el privilegio a los líderes israelitas de que fueran llamados hijos del Altísimo y de representarlo, Dios reniega de los líderes perversos. Dios les recuerda que son mortales y que están sujetos a las mismas leyes morales que todos los demás. Nadie está por encima de la ley de Dios. Salmos 82, versos 6 al 8. Dios juzgará al mundo entero. También el pueblo de Dios dará cuenta a Dios. Tanto los dirigentes como el pueblo deben emular el ejemplo del juez divino y depositar en él su última esperanza. ¿Qué tipo de autoridad ejerces sobre los demás? ¿Hasta qué punto ejerces esa autoridad con justicia y equidad? Presta atención a esto. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 7 de febrero. Derrama sobre ellos tu ira. Escucha Salmos 58, versos 6 al 8. Salmos 69, versos 22 al 28. Salmos 83, versos 9 al 17. Salmos 94, versículos 1 y 2. Y Salmos 137, versículos 7 al 9. ¿Qué sentimientos transmiten estos salmos? ¿Quién es el agente del juicio en estos salmos? Salmos 58, versos 6 al 8. Oh Dios, quebra sus dientes en sus bocas. Quebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto. No vean el sol. Salmo 69, versículos 22 al 28. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Salmos 83, versículos 9 al 17. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon en sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho: heredaremos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos,
como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad, y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Salmo 94, versos 1 y 2. Jehová Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Salmo 137, versos 7 al 9. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado al que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Algunos salmos suplican a Dios que se vengue de las personas y las naciones que pretenden dañar a los salmistas o a su pueblo o que ya les han hecho daño. Estos salmos pueden parecer desconcertantes por su lenguaje duro y su aparente discordancia con el principio bíblico del amor a los enemigos. Mateo capítulo 5, verso 44. Sin embargo, la indignación de los salmistas ante la opresión es buena. Significa que el salmista se tomaba muy en serio el bien y el mal, más que mucha gente. Se preocupa y mucho por la maldad que hay en el mundo, no solo por la maldad que lo afecta a él personalmente, sino también a los demás. Sin embargo, el salmista no se propone en ningún momento ser el encargado de vengarse. Al contrario, deja la retribución únicamente en manos de Dios. Los salmos evocan las maldiciones del pacto divino. Deuteronomio capítulo 27 versos 9 al 16, e imploran a Dios que actúe como lo ha prometido. Los salmos son proclamas proféticas sobre el inminente juicio de Dios. No son tan solo las oraciones del salmista. El Salmo 137 refleja los anuncios del juicio divino sobre Babilonia, como se observa en los profetas. La devastación que los babilonios causaron a otras naciones se volvería contra ellos. Los salmos transmiten las advertencias divinas de que el mal no quedará impune para siempre. La retribución de Dios se mide con justicia y gracia. Los hijos de Dios están llamados a orar por quienes los maltratan e incluso a desear su conversión. Salmos 83, versículo 18. Jeremías capítulo 29, verso 7. Sin embargo, al tratar de armonizar estos salmos con las normas bíblicas de amar a los enemigos, debemos tener cuidado de no minimizar la experiencia agonizante que se expresa en ellos. Dios reconoce el sufrimiento de sus hijos y les asegura que a los ojos del Señor muy estimada es la muerte de sus santos. Salmo 116, verso 15. El juicio divino obliga al pueblo de Dios a alzar su voz contra todo mal y a buscar la venida del reino de Dios en su plenitud. Los salmos también dan voz a los que sufren, haciéndoles saber que Dios es consciente de su sufrimiento y que un día se hará justicia. ¿Quién no tiene a veces pensamientos o fantasías acerca de la venganza contra quienes han hecho un daño terrible a él o a sus seres queridos? ¿Cómo pueden ayudarte estos salmos a analizar estos sentimientos desde una perspectiva correcta?
audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Jueves 8 de febrero. El juicio del Señor y el santuario. Escucha Salmos 96, versículos 6 al 10, Salmo 99, versículos 1 al 4 y Salmo 132, versos 7 al 9 y versículos 13 al 18. ¿Dónde tiene lugar el juicio de Dios y qué implicaciones tiene la respuesta para nosotros? ¿Cómo nos ayuda el santuario a entender la manera en que tratará Dios el mal? Salmos 96, versos 6 al 10. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Salmo 99, versos 1 al 4. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Salmo 132, versos 7 al 9. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Versículos 13 al 18. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. El juicio del Señor está estrechamente relacionado con el santuario. El santuario fue el entorno donde el salmista cambió su percepción sobre el problema del mal. Salmo 73, versos 17 al 20. El santuario fue designado como el lugar del juicio divino, como indicaban el juicio de Urim, Números capítulo 27, verso 21, y el pectoral del juicio del sumo sacerdote, Éxodo capítulo 28, verso 15, versos 28 al 30. En consecuencia, muchos salmos representan a Dios en su trono en el santuario, listo para juzgar al mundo por su pecado y su maldad. En el santuario se revelaba el plan de salvación. En el paganismo, el pecado se entendía principalmente como una mancha física que debía eliminarse mediante ritos mágicos. En contraste, la Biblia presenta el pecado como una violación de la ley moral de Dios. La santidad de Dios significa que Él ama la justicia y la rectitud. Del mismo modo, el pueblo de Dios debe buscar la justicia y la rectitud y debe adorar a Dios en su santidad. Para hacerlo, debe guardar la ley de Dios, que es una expresión de su santidad. Por consiguiente, el santuario es el lugar del perdón del pecado y de la restauración de la justicia, como indican el propiciatorio del trono de Dios y los sacrificios de justicia,
Deuteronomio capítulo 33, verso 19, Salmos 4, verso 5. Sin embargo, el Dios perdonador se venga de las malas acciones de los impenitentes. Salmos 99, verso 8. Las implicaciones prácticas de que el santuario sea el lugar del juicio divino se manifiestan en la conciencia constante de la santidad de Dios y en las exigencias de una vida recta, conforme a los requisitos del pacto de Dios. El juicio del Señor desde Sión trae como resultado el bienestar de los justos y la derrota de los impíos. Salmos 132, versos 13 al 18. El santuario alentaba las jubilosas expectativas de la venida del Señor como juez, especialmente durante el día de la expiación. Asimismo, los salmos refuerzan la certeza de la inminente llegada del juez divino. Salmos 96, verso 13, Salmos 98, verso 9, a saber, Jesucristo en el santuario celestial. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. Escucha Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Cómo nos muestra este versículo que lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial es una buena noticia para su pueblo? Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Viernes 9 de febrero, para estudiar y meditar. Lee Elena de White El discurso maestro de Jesucristo, las bienaventuranzas, páginas 12 a la 18 y 31 a la 36. Muchos salmos son protestas contra la indiferencia humana ante la injusticia. Son un rechazo a aceptar el mal. No están motivados por el deseo de venganza, sino por el celo de glorificar el nombre de Dios. Por eso no es incorrecto que los justos se alegren cuando vean venganza de Dios sobre el mal, porque así se restablecen en el mundo el nombre de Dios y su justicia. Salmos 58, versos 10 y 11. Estos salmos obligan a levantar la voz contra el mal y a anhelar la venida del reino de Dios en su plenitud. En ellos se nos da la seguridad del consuelo y la liberación divinos. El Señor se levantará. Jesús dijo: cuando por mi causa os vituperen y os persigan, gozaos y alegraos. Señaló a sus oyentes que los profetas que habían hablado en el nombre de Dios habían sido ejemplos de aflicción y de paciencia. Santiago capítulo 5, verso 10. Abel, el primer cristiano entre los hijos de Adán, murió como mártir. Enoc caminó con Dios y el mundo no lo supo. Noé fue escarnecido como fanático y alarmista. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, y otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Elena de White, El discurso maestro de Jesucristo, páginas 34 y 35. Preguntas para dialogar. 1. Dado que la dolorosa constatación del mal en el mundo puede hacer que nos preguntemos si el Señor reina realmente, ¿cómo podemos desarrollar una fe inquebrantable que se mantenga firme incluso bajo la tentación? Es decir, ¿en qué debemos centrarnos para mantener nuestra fe en el amor, la bondad y el poder de Dios? ¿Qué debería decirnos la cruz acerca de Dios y su carácter? 2. ¿Por qué es importante no confiar en los medios humanos,
autoridades, instituciones y movimientos sociales como sabiduría y soluciones finales para la justicia en el mundo, sino confiar únicamente en la palabra y el juicio de Dios. 3. ¿Qué implicaciones prácticas podemos extraer de la verdad de que el santuario es el lugar del juicio divino? 4. ¿Cómo podemos entender el lenguaje duro de algunos salmos? ¿Cómo nos ayuda ese lenguaje a vernos reflejados en la humanidad de quienes los escribieron?